Pero sí, yo doy gracias a Dios en primer lugar por darme la valentía de tener las fuerzas de venir a predicar, ya Gloria a que nuestro Dios. pastor está un poco malito, pero oramos por él. Pero a la vez también, hermanos, la palabra de Dios dice que cuando una persona cae se levanta, ¿no? Cuántas veces más se levanta con fuerza y tiene que seguir luchando su vida espiritual. Y Dios nos utiliza para servirle y para honrarle en toda gloria y honra. Yo agradezco a Dios por tener esta oportunidad de traerles el mensaje, la palabra del Señor, en el cual pues nos va a edificar a nosotros y a mí su palabra. Su palabra. Yo soy un instrumento y claro, como ustedes ven, hermanos, también yo estoy estudiando en el seminario como hermano Fausto. No estamos estudiando para perder tiempo, hermanos, sino para servirle al Señor, para obedecerle su llamado que tenemos. No somos perfectos, estamos trabajando en ello y moldeándonos en las cosas del Señor. Y claro, el seminario es muy fundamental para nosotros poder llevar bien nuestros estudios. Pero hoy le voy a hablar, hermanos, el amor de Cristo. Es tan grande el amor de Cristo. Y también voy a hablar Dios es amor. Vamos a hablar en dos puntos diferentes, pero sabemos que son la misma persona. No voy a hablar de la Trinidad, pero sí voy a hablar la diferencia entre Jesucristo y Dios. No hay una diferencia. ¿Ah? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. En Juan 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor, hermanos. Juan capítulo 1 del 1 al 18 vamos a leer. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, y en el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho en carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y él clamó diciendo: este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque su plenitud, tomando todo, y gracia sobre su gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, y Él se ha dado a conocer. Señor, bendiga su palabra, hermanos. Amén. Así puesto de pie, me van a acompañar en oración, hermanos. Padre amado, Padre santo,
primer lugar, mi Señor, tú sabes cómo vengo delante de ti, mi Señor. Guíame, mi Señor, con el poder del Espíritu Santo que mora en mí, mi Señor, para transmitir tu palabra, mi Señor, para que mis hermanos comprendan de ese amor tan grande que tienes hacia nosotros, mi Señor. Padre, si alguno, mi Señor, esté pensando, mi Señor, en las cosas de Dios, tú abra su corazón, y aquellos, mi Señor, que todavía no han dado ese paso de fe, mi Señor, tú les toques en esta mañana, mi Señor, a través de tu palabra, mi Señor. Guíame, Padre, en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos sentar, hermanos? La palabra amor de Cristo. Es tan grande hablar ese amor tan grande que tiene el Señor hacia nosotros. Pero Dios amó al mundo. Dios se humanó, ¿no? Porque Él ha creado, es su creación todo esto. Ama al ser humano. Jesucristo tenía que morir en la cruz por amor hacia nosotros. Y ese es el amor tan grande que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2 nos dice, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. En Jesucristo está la vida, hermanos. Amén. En Él tenemos la vida eterna. Y ahora nos dice que Él es la luz en las tinieblas. Jesucristo es la luz de las tinieblas. Ahora nos dice también que nadie puede prevalecer en ellas, en la luz de nuestro Señor Jesucristo, por amor hacia nosotros. Gracias. Y también nos habla que hubo un hombre llamado Juan. Juan el Bautista, era primo de ¿quién? Del Señor Jesús. Amén. Entonces estaba preparando un camino en el cual ¿quién iba a venir? Nuestro Señor Jesús, por amor hacia nosotros. Él estaba hablando de una luz diferente, de una luz en el cual todos pensaban que Él era Juan, era la luz. No, pero entonces Él aclaró diciendo que Él no era el Señor Jesús. Pero en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A este mundo quiere decir a toda la humanidad vino el Señor Jesús. Se humanó por nosotros, por amor hacia nosotros. Y Él vino y dice que vino al pueblo judío. El pueblo judío en el versículo 11 nos dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Pero en el versículo 12 ya nos aclara una afirmación cuando ya somos hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero realmente si trabajamos en este versículo muy profundo, hermanos, no todos le reciben al Señor como su Salvador. No todos, muchos rechazan las cosas de Dios. Y es tristeza, hermanos, porque el Señor Jesús dice, mas a todos los que le recibieron. Yo le recibí en mi corazón, muchos hermanos que están aquí le han recibido en su corazón para cambiar una vida, para que Él sea la luz de mi vida, ¿no? Y nosotros damos testimonio de Él. Nosotros somos la luz. Nos ponen otro ejemplo también. Imagínense en una montaña, en una noche tan oscura, y solamente haya un pueblito que prenda solamente su luz, y lo demás sería oscuro, toda parte de la tierra. ¿Se imaginan un poco, así literalmente? Y esa pequeña luz que está ahí dentro de la tierra, la oscuridad, somos nosotros, hermanos. Somos aquí, nosotros ahora, este pueblo que está ahora sentado, escuchando la palabra de Dios, es la luz que está aquí. Ahí afuera está el mundo. Pero nosotros somos la luz de nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, el Señor Jesucristo tuvo mucho amor hacia nosotros.
nos dice en el versículo 13, dice, los cuales no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, en otras palabras, hermanos, está mi madre aquí y mi padre está en Perú. Ellos me engendraron por carne. Pero no dice aquí que y ahora yo soy hijo de Dios. Aquellos que hemos recibido somos hijos de Dios. Ya no somos engendrados ni de carne ni de sangre, sino de Dios. Somos hijos de Dios. Y eso es lo que podemos afirmar de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, ese amor tan grande hacia nosotros. Pero en el versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él. ¿De quién estaba hablando Juan? De Jesús. Él estaba preparando un camino muy bonito para que el Señor Jesús viniera. Pero aún así ese camino tan bonito, nuestro Señor Jesús tuvo que pasar en la cruz un fuerte dolor, golpeado, maltratado. Imagínense ustedes, hermanos, sean inocentes y le juzguen, le castiguen, le golpeen, le maltraten inocentemente. Sería una injusticia para ustedes. Imagínense lo que nuestro Señor Jesús, la injusticia que le hicieron por morir por amor hacia nosotros. Entonces nosotros debemos dar luz y glorificar a nuestro Señor Jesucristo por lo que ha hecho, hermanos. Y entonces Jesucristo muere en la cruz por amor hacia nosotros. Derramó una sangre preciosa, fue golpeado, maltratado, desfigurado. Y es lo más triste, hermanos. Nosotros quizás no hemos pasado por eso. Estamos tranquilamente, tenemos una vida ahora, por decir, los jóvenes sana. Pero llegaremos temporadas donde quizás nos diremos, pues, ¿qué he hecho de joven? Y yo me lamento, hermanos. Yo me entregué en el Señor a los 29 años recién. Y anterior, yo he vivido una vida vana en el mundo, despreciando las cosas de Dios. Y realmente Dios me ha rescatado por creer en Jesucristo como mi Salvador. Entonces, Jesucristo nos hace una referencia que Él era el verbo, ¿no? Hemos leído, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Quién era el verbo? Jesucristo. Y el verbo era Dios. Jesucristo era Dios. O sea, nos hace entender que son la misma persona. En el versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nos está hablando que en el Antiguo Testamento hubo una ley, ¿no? Que había puesto ¿quién? Pero guiado por Dios, ¿no? Porque Dios le dio unos mandamientos. Pero nos dice aquí que también a la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero la gracia y la verdad, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es tan grande para darnos a nosotros a morir en la cruz por amor hacia nosotros. Vamos a leer en Apocalipsis, nos habla algo muy referente en capítulo 20, del 11 al 15. Dice, y vi un trono blanco en aquel que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, y de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, en el cual el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Entonces, nos hace un punto de referencia, hermanos, a aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y a aquellos que no han creído, ¿no? Nuestro punto es que si nosotros hemos creído, está nuestro nombre escrito en el libro de la vida, amén. Pero aquellos que no
aquellos que han rehusado creer en el Señor Jesucristo como su Salvador, ¿dónde van a estar? En el lago de fuego. Es una tristeza, hermanos, porque como cristianos nosotros debemos tener un amor tan grande por las personas. Amén. Porque la palabra de Dios nos dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una tristeza cuando tú hables a las personas de Dios y a veces como que ya están cansinos que tú le hables las cosas de Dios. Pero Dios sabe que tú lo haces con amor para que ellos busquen el arrepentimiento de Dios. Lo más triste es, hermano, que rechacen las cosas de Dios. Pero a la vez ellos hacen su maldad mismo, porque tú estás hablando de Dios. Si ellos rehúsan a creer, si ellos rechazan las cosas de Dios, ellos te darán cuenta delante de Dios. Pero aquellos que no, aquellos que nosotros le hablamos y tenemos paciencia para seguirles invitando y animándoles en la cosa de Dios, Dios puede obrar, hermanos. Porque tienes que saber, recordarles, hermanos, que su palabra nunca vuelve vacía, hermano. Amén. Tu palabra nunca va a volver vacía. Tú sigues hablando de Dios, el amor, el cambio que ha hecho de Jesucristo en tu vida, sigue hablando a Él, a esa persona para que venga a los pies de Dios y busque el arrepentimiento. Porque es muy fácil, hermanos, hablarles y la persona que venga a los pies del Señor Jesucristo y se arrepiente de su pecado. Muchas veces podríamos decir, hermanos, que nos rechazan, personas que te niegan. Algunos dicen, profesan ser salvos, pero llegan los domingos, llegan los miércoles y no están en la iglesia. ¿Cómo podemos decir, yo amo a Dios? El otro punto que quiere llevar en Romanos 3, 21, 26 dice: al 26, hermano. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia a los pecadores pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero nos dice en el principio, hermanos, que la justicia de Dios es por medio de la fe. Nosotros somos justificados por la fe de Dios, porque creemos en una fe verdadera. Recuérdense, el día viernes les traje el punto de la fe. Hablé un poco en Hebreos 11.1, ¿no? Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo vemos a nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos fe y creemos en Él. Amén. Amén. Entonces, Jesucristo ha hecho un gran papel hacia amor hacia nosotros. Ahora, vamos a ir, Dios es amor. En el 1 de Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Nos manda unos puntos aquí que debemos escudriñar todo lo que se habla, ¿no? Todo lo que es de Dios, de espíritu, debemos mirarlo si es de Dios, si proviene de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu
que confiese que Jesucristo ha venido en carne es ¿de quién? De Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, en el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En el versículo 4 aquí el apóstol Juan dice: hijitos, vosotros sois de Dios, y lo que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros y el que está en el mundo. Ellos son del mundo porque no hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nos manda una diferencia de saber que hay espíritus engañadores, ¿no? Pero en el versículo 7 nos dice: Dios es amor. ¿Por qué nos da este punto? Dice: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. No es tuyo ni mío, es de Dios. Amén. Dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí debemos pararnos, hermanos. Nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios. En otras palabras, hermanos, la palabra amor tiene mucho significado en este punto. Dios es amor, ¿sí? Dios nos ama, Dios nos quiere, y Dios quiere que la iglesia, entre hermanos, nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo puedo yo odiar a mi hermano sabiendo que Dios me dice: entonces yo no he conocido, yo tengo amor a Dios, yo debo amar a mi hermano, yo debo comprender sus dificultades, problemas, y debo amarle? Claro, tenemos que orar por él, sí, pero no dice que Dios es amor. En versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito en el mundo, para que vivamos por Él. Por eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero, hermanos. Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. No lo hemos visto, hermanos. Pero tenemos fe y creemos en Él. Pero también nos dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Si hablamos la palabra amor en el español, encontramos solo un significado, lo que es amor. Pero si vemos en hebreo, hay diferencia de amor. Amor fileo, amor eros y el amor ágape. El amor ágape es un amor incondicional que Dios nos ha dado a nosotros. Los demás son lo que tú puedes sentir por una persona porque le amas, y ese es el amor también que nos habla en hebreo. Pero cuando nos habla en español nos dice que Dios es amor, y nosotros debemos demostrar el amor que tenemos hacia ¿quién? Hacia los hermanos, al prójimo, X cosas, ¿no? Entonces, encontramos aquí que Dios es amor, ¿sí? Dios es amor. Pero yo quiero llevarles en 1 capítulo 13 de Corintios, vamos a ir ahí. Vamos a hablar aquí de la preeminencia del amor. ¿Cuál es la preeminencia del amor? El apóstol Pablo aquí estaba hablando a la iglesia de Corintios. Él sabía que la iglesia de Corintios necesitaba muchos consejos de Dios, porque su comportamiento era muy bueno o malo. Era malo delante de Dios. Porque el apóstol Pablo dice: si yo hablase en lenguas humanas o angelicales y no tengo amor. ¿Por qué Pablo dice esta palabra? Dice:
vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. No sirve para nada sin amor. Hermanos, en otras palabras, si yo cojo una botella o algo, le das un golpe, da un sonido, ¿no? Se suena, da un címbalo. Nosotros podemos sacar ese sonido. Pero en otras palabras, cuando nosotros nos dice, si yo no tengo amor, yo no voy a poder escuchar ese sonido, porque no estoy en Dios, no estoy compartiendo el amor que tiene de Dios hacia nosotros. Y entonces me dice, y si tuviera profecía o entendiese todos los misterios o toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tenga amor, nada soy. En otras palabras, hermanos, tú puedes tener muchas cualidades en tu vida y no tengas el amor, no te sirve de nada. Amén. En el versículo 4 nos dice, el amor es sufrido. Sí, es sufrido, hermanos. No estoy hablando de un amor secular, sino el amor que tienes hacia Dios, el amor que tienes hacia tu hermano. Tienes que sufrir en unas ocasiones, sí. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no se hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Esta preeminencia que el apóstol Pablo nos dice aquí, hermanos, es porque nosotros debemos saber recalcar el amor que yo tengo hacia mi hermano y hacia Dios. En primer lugar está Dios, hermanos. Usted debe amar a Dios sobre todas las cosas. Pero realmente este versículo tan clave nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué cosas tienes tú en la vida que te apartan del amor de Dios? Tendríamos que analizarlo, hermanos. Hay muchas cosas, como cristianos podríamos decir, muchas cosas que me apartan del amor de Dios. Y a veces podríamos decir, yo soy cristiano, sí, yo también soy cristiano. Pero tienes que demostrar el amor verdadero que tienes a Dios en primer lugar. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo te amas. Porque realmente, hermanos, si no amas a Dios y no amas a tu hermano, ¿cómo puedes decir que tú amas? El amor es tan grande, el amor es sufrido, es benigno, pero Dios quiere que todos nosotros miremos un amor genuino delante de Dios. Necesito que pase Benjamín. Bueno, yo lo digo que pase Benjamín porque es mi hijo. Ponte este lado, Benjamín. Les digo esto, hermanos, ¿por qué le pongo aquí mi hijo? Porque le pongo aquí mi hijo, hermanos, para que me comprendan una pequeña reflexión que el Señor me ha puesto en mi corazón y transmitirle a ustedes. Un niño, la edad de Benjamín, pues 11 años, todavía es una persona inocente y tiene mucho amor. Amén. Voy a poner otro ejemplo, mi hijo Joshua, tiene 14 años y ya tiene otra mentalidad, otro proceso de vida, ¿no? Pero todavía le digo a mi hijo Benjamín, es un proceso porque hay veces llega a casa y viene y te da un abrazo y tú sientes el amor que te da tu hijo hacia ti. Y él es cariñoso, yo me doy cuenta, es muy cariñoso. Pero yo voy en el propósito, en el punto, hermanos, pongo el amor que tiene él. Él tiene amor a Dios y amor a sus padres. Él ama a su prójimo. Yo veo que con sus primas se juega, se ríe, se abraza. Él tiene amor. Ahora, hermanos, yo siento cuando él me abraza, y un día hace tiempo cuando fue convertido, Benjamín fue bautizado,
muy literalmente me acuerdo que me dijo, se había bautizado y él había dicho cositas malas. Y yo le estuve hablando, aconsejando. Pero él se puso a llorar, hermanos, porque pensaba que Dios no le iba a perdonar. Es inocente todavía ante de Dios, pero tiene amor. La palabra nos dice que el reino de los cielos es de los niños. Y nos dice también que si uno no se convirtiera como un niño, como él, no entrará en el reino de los cielos. El amor es lo más principal que debemos buscar en la iglesia, hermanos. Es un punto muy, muy importante. ¿Por qué la iglesia sufre? Porque no hay amor. Porque no hay amor, hermanos. No somos pacientes. Pensamos que con nuestra propia opinión, nuestro propio orgullo, va por delante y no ponemos el amor que tenemos, que somos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, así como he puesto el ejemplo de mi hijo Benjamín, no es por alabarle más, sino es por lo que yo siento cuando él me da su abrazo. Siéntate, Benjamín. Hermano, yo podría decir al hermano Rafael, ven adelante, hermano Rafael. Deme una mano, un abrazo. Cuando una persona está en Cristo Jesús, se ama, se quiere. Igualmente como puedo hacer yo con mi hermano Fausto y el pastor y todos ustedes, hermanos. Debemos buscar ese amor. A veces, debemos buscar este punto, hermano, porque Dios nos dice que debemos amarnos. Amén. Amarnos. Esto es lo que la iglesia tiene que trabajar mucho en el amor hacia todos nosotros. No seamos, como dice el Salmo, no nos fijemos más en nuestra propia opinión. Más bien seamos prudentes en las cosas de Dios. Habíamos leído Santiago nos dice, si alguno se retiene a hacer lo bueno, le es pecado. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos buscar hacer lo bueno delante de Dios. Dejar lo malo, hermanos. Dejar lo malo porque de ahí nos trae intrigas, dolor, envidia y discordia en la iglesia. En la preeminencia del amor nos habla el apóstol Pablo, nos dice, si no tengo amor, vengo a ser como un metal. Hermano, ¿usted tiene amor o no tiene amor? No solamente tiene que amar a su esposa, a su hermano, no, sino a la iglesia, a los hermanos. Somos nosotros como iglesias redimidos en Cristo para seguir en los caminos de Dios y ser, como dice, una luz para mi hermano y no condenarlos, hermanos. El amor es sufrido, hermanos, y muchos de nosotros sufrimos cuando hay tempestad en la iglesia. Sufren mucho, si usted no se da cuenta y dice que usted tiene amor a su hermano, ama a Dios. A veces, hermano, no nos damos cuenta cuando hacemos sufrir al otro hermano. No nos ponemos a pensar en su corazón cómo está. No somos de ayuda a veces, hermano. Amén. Somos una carga a veces para la iglesia. Amén. Amamos a Dios. Tenemos amor en los unos de los otros, hermanos. En el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, y las lenguas, las ciencias se acabarán, porque parte conocemos y parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, que es nuestro Señor, la palabra, pero no dice en versículo 5, no se hace nada indebido, no busca lo suyo. No buscamos, hermanos, ser por delante de todos, sino buscamos ser iguales, porque somos en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas.
Venimos aquí a adorar a Dios en amor, en armonía. La palabra no dice, yo me alegré con lo que me decían, en la casa de Jehová iremos. Realmente cuando este versículo suena diciendo que yo amo a Dios, ¿dónde está mis caminar? ¿Dónde está mi pensar? ¿Dónde está tu pensar, hermano Emanuel? Perdón que te diga. Y Joel, hermano Rafael, hoy me meto con los hombres. ¿Dónde está tu pensar y tu caminar? Roy, Brian, Luciano, hermano Fausto, Anthony, se me olvida el nombre del joven de allá. Alonso, Adolfo, ¿no? Lo he dicho mal, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros debemos, nuestro pensar, nuestro caminar tiene que estar en las cosas de Dios. Debemos dar privilegio a las cosas de Dios. Nadie de aquí estamos preparados, hermanos. Nadie, incluso yo, nadie estamos preparados. Esta es una carrera. Esta es una carrera que Dios nos ha puesto para luchar nuestra fe aquí en la tierra. Pero estamos establecidos y anclados en las cosas de Dios. Somos instrumentos de Dios. Dios nos quiere utilizar grandemente, pero muchas veces nosotros cortamos la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos que cambiar. Cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, en la iglesia. ¿Por qué la iglesia sufre, hermano? ¿Por qué la iglesia sufre? Porque a veces los miembros, los hermanos activos, no están en comunión. No hay amor. Y eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Dice, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Y muchas veces, hermanos, cristianos buscan su mejoría en ellos que la de los hermanos. Se confían en su propia opinión y piensan que ellos siempre tienen la razón, hermanos. No, eso no es sufrir el amor que tienes al hermano. Debes ponerte a igual como él pasa, o la lucha que pueda tener. Porque, hermanos, algunos seremos probados más fuertes y otros, porque la palabra nos dice el Señor que no nos va a probar hasta más de lo que podemos resistir. Porque si nos vinieran unas pruebas fuertes como debe ser, como el apóstol Pablo estuvo encarcelado, el apóstol Pablo, muchos fueron perseguidos, y nosotros aquí no hacemos nada, hermanos. No somos perseguidos, venimos, escuchamos tranquilamente las cosas de Dios, y aún así necesitamos, como el pastor está siempre empujándoles a que hagan las cosas bien. Y eso es bueno, el pastor es su deber. Pero ¿dónde está el esfuerzo del hermano? ¿Dónde está el amor del hermano que suma su granito de arena para seguir las actividades, la fuerza, las cosas del Señor con amor? Amén. El amor es uno de los primeros frutos que hay en el Espíritu Santo, hermanos. Ese es el primer punto que está en nuestro espíritu. Si tú tienes amor, las demás cosas vienen por sí. Amén. Pero si tú no tienes amor a las cosas de Dios, amor hacia el hermano, el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de Corinto diciendo, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve que le aconseje que si yo no tengo amor soy como un metal que no resuena? ¿De qué me sirve? Nosotros, hermanos, debemos buscar siempre la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. La justicia y el amor de Dios tienen que estar por delante de nuestras vidas. Así es.
Ahora, hermanos, sé que todos luchamos y todos tenemos dificultades y problemas, pero hay veces, hermanos, tenemos que dejar al lado algunas cosas y aparcar algunas cosas y dejar en la mano de Dios y poner a Dios por delante, hermanos. Ese es el amor que quiere que Dios que hagamos todos nosotros, desde los más pequeños hasta los más mayores que estamos ahora sentados aquí, y aquellos que son visitas y escuchan las cosas de Dios. No dejen de lado, hermanos. No dejen de lado las cosas de Dios. Muchos piensan que nosotros podemos fácilmente hablarlo de aquí públicamente. Sí, hablarlo puede ser fácil, pero ahora nos toca hacer las cosas de Dios y debemos hacerlas con fundamento para que Dios crea que nosotros le amamos a nuestro Señor y le amamos a nuestros hermanos. Mi consejo, hermanos, es que busquen de Dios. Busquen de Dios, busquen de la Biblia, busquen de la palabra de Dios, busquen alabanzas que le hagan sentir las cosas de Dios, todas las cosas de Dios. Dios tiene que estar por delante en su vida, hermano. Si no es así, usted muy fácil va a ir cayendo en el mundo y va a dar tropiezos. Va a estar dando tropiezos y nunca se va a poder levantar, hermano. Así es. Y esos tropiezos, ¿por qué son? Porque a veces la mente del hombre, del ser humano, siempre está pensando en sus concupiscencias, hermanos, en sus deleites de este mundo. Y nosotros nos debemos separar de ese mundo, porque Dios nos dice que nosotros hemos sido apartados para alabar a Dios, para buscar de Dios, porque somos pueblo adquirido de Dios. Dios quiere que nosotros todos cambiemos, como dice a veces, el chip que tenemos ahí en la cabeza y buscar más las cosas de Dios. El amar al prójimo es perdonar, y eso es muy difícil, hermano, saber perdonar. Mateo 18, 23 al 34 nos dice: por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y a este, como no pudo pagarle, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplica, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido y en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó de la cárcel hasta que fueron y se refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Y esa es la gran misericordia que debemos tener nosotros. Aquí, aunque quizás te deban por ahí y no te hayan pagado, o te hayan pagado mal, pero el Señor te perdonó a ti. El Señor perdona tus ofensas todos los días, hermano, porque la palabra de Dios nos dice que no hay ni un justo ni aún uno. No hay quien busque de Dios. El apóstol Pablo lo está afirmando, que hoy en día cómo está la iglesia, cómo están los hermanos en Cristo, las personas del mundo cómo están, porque no buscan de Dios. Pero sin embargo nosotros caemos todos los días, hermanos, y nos limpiamos de pecado. Y el Señor nos perdona y nos limpia de pecado, nos perdona nuestras ofensas. ¿Y cuántos más nosotros debemos saber perdonar también, hermanos? Nuestras ofensas, nuestros hermanos pueden tener dificultades, pueden tener errores, pero le perdonamos y oramos para que se levante, hermanos. No para hundirle y apartarle y quizás llevarle a la condenación, hermanos. Nosotros somos instrumentos muy importantes
para levantar a nuestro hermano. Amén. Aquí nos pone este ejemplo que Dios perdonó una deuda. Entonces, en otras palabras, Dios perdona nuestras ofensas y por cuanto más nosotros no podemos perdonar. Y uno de lo más importante, hermanos, que debemos recalcar, cuando nosotros hemos venido a los pies de nuestro Señor, el Señor me perdonó solamente un pecado. No, la palabra dice que me perdonó todos mis pecados. Wow. Todos mis pecados me perdonó el Señor. Thank you, Lord. Y cuanto más nosotros, hermanos, a veces no queremos perdonar a nadie y queremos condenarlo, más bien juzgarle. Nos hacemos juzgadores de algo que no nos compensa delante de Dios. Recuérdese, el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de Corintios por su comportamiento que estaba haciendo y el apóstol Pablo estaba siendo muy duro con ellos. ¿Para qué? Para que se enderezcan de sus caminos. Y es igual, hermano, la iglesia también tiene que enderezar sus caminos delante del Señor. Amar al prójimo es soportar con paciencia sus debilidades. Así que en Romanos 15:1 así lo que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hermanos, no dice que a veces en la iglesia hay algunos que son fuertes en el Señor, pero hay otros que nos dicen que son débiles. Y realmente, hermanos, esa es la lucha que vamos a tener en la iglesia siempre, hermanos. ¿Dónde están los fuertes? ¿Qué hacen los fuertes para dar aliento al débil? ¿Qué hacen? Uno de los puntos es muy importante, la oración. La oración tiene poder, hermanos. Amén. La oración que tú oras por tu hermano, por sus flaquezas, Dios lo va a levantar. Amén. No juzguemos, hermano, no juzguemos, no nos adelantemos a algo que no nos pertenece a nosotros. Posiblemente las actitudes de nuestro prójimo o sus acciones no son de nuestro agrado. Y a veces es así, hermanos. No todos nosotros tenemos el mismo pensar, el mismo sentimiento, las mismas cosas. Pero el apóstol Pablo dice en Colosenses, en esto pensar. ¿Por qué no dicen esto pensar? Que todos tengamos el mismo pensamiento, que es Cristo. Nos dice aquí que nosotros debemos orar y clamar por los débiles, por sus flaquezas, por sus errores, para que el Señor pues vuelva a sus caminos y lo limpie y le ayude. Y debemos orar, hermanos, y clamar, no condenarlos. La gran pregunta, hermanos, deberíamos hacernos, ¿cómo es que, si mi hermano ha fallado, cómo es que yo lo voy a rechazar en sus problemas? A mí el Señor no me rechazó nada. Él me ama, me ha perdonado. Y nosotros no somos quien para rechazar a nadie, hermano. Amén. No podemos rechazar a nadie. ¿Tienes amor a tu hermano? ¿Amas a tu hermano? ¿Lo quieres? ¿Le valoras? ¿O solamente está por encima nomás el amor y no está en tu corazón? Como Dios te ama a ti. Dios es amor, hermano. Dios es amor. Tú eres instrumento del amor de Dios. Amén. Tú eres redimido de Dios. Amén. Busca las cosas de Dios. Busca consejos que te ayuden a ejercer tu vida espiritual de las cosas de Dios. No busques consejos donde no te va a dar beneficio de Dios.
No busques consejos que te van a causar problemas y disturbios en tu vida. Porque el Hijo de Dios no anda buscando eso, hermanos. Amén. Busca amor, busca el amor de Dios. Tenemos que sufrir mucho, hermanos, ¿sí? Así como sufre nuestro pastor por sus ovejas, así también el cristiano verdadero sufrirá cuando ve que su iglesia está sufriendo en las cosas de Dios. Pero el cristiano que no le interesa las cosas de Dios, dará a un lado estas cosas, hermanos. Dará a un lado y escuchará, y hoy domingo solamente escuchará aquí, se le saldrá por aquí, y mañana volverá a su rutina de vida, a seguir sus placeres, su caminar pensando en su pensar de ellos, en sus deleites, en sus concupiscencias. Pero que mediante el cristiano no, el cristiano va buscando siempre el amor de Dios, va buscando el tener el amor entre hermanos, el congregarse, el querer venir a la vigilia, el querer venir a orar y a clamar. Pero el que no, le dará igual, hermanos. Pero la iglesia tiene que seguir, hermanos. Amén. La obra de Dios sigue para adelante. Amén. Amén. Hemos pasado por muchas luchas, iglesia. Pero ahora, hoy seguimos aquí. Seguimos aquí, pero orando y clamando a Dios. Y damos gracias a Dios porque Dios nos ha dado bendición. Amén. Porque tú, ahora como ves esos asientos llenos, es el clamor de mucha oración, es el clamor de mucho lloro también, hermanos. Es el clamor de la obra de Dios. Amén. Muchas veces le decimos, no es coincidencia que hoy estés aquí. No. Dios, yo sé que Dios va a trabajar en cualquier momento en tu vida. Gracias, Cristo. Porque yo sé que su palabra nunca va a volver vacía. Amén. Así como lo hizo conmigo, así lo puede hacer con muchos de ustedes. Amén. Dios siempre está hablando, hermanos. Amén. Dios siempre está hablando. No apartes tu oído de Dios. Busca de Dios. Ten amor a las cosas de Dios. Muchos quizás nos podemos decir, pues no, hermano, yo solamente vengo a la casa de Dios para cumplir y ya está. No es así, hermanos. Lo que es de Dios, hermanos. Amén. Lo que es del mundo, el mundo es. Él nos dice que Él nos da una paz íntegra en nuestro corazón. Porque realmente el que ama a Dios tiene paz en su corazón, Amén. en su espíritu y en su alma. El que no ama a Dios, hermano, sinceramente, déjame decirte que hay tristeza en tu corazón. Hay tristeza en tu corazón. Porque no está Dios reinando en tu corazón. No reina Dios en tu corazón. No amas a Dios. No lo buscas. Pones por delante tus deleites, tus cosas, tus placeres. Pones por delante de Dios. Y es tristeza, hermanos. Dios nunca va a obrar así. Dios nunca te va a hablar así cuando pones las cosas que te impiden buscar las cosas de Dios. Dios te ama. Dios nos ama. Dios mandó a Jesucristo a morir en la cruz. Amén. Dios es amor. Y el apóstol Pablo nos dice aquí, aconsejando a la iglesia de Corintios, si no tengo amor, no soy nada. Dice. Amén. Debemos amar, hermano, amar ese punto que hoy la iglesia debe trabajar mucho. En todas las iglesias yo creo que está esto, y deberíamos trabajar mucho en amarnos los unos a los otros. Amén. Pero muchos no quieren trabajar, hermano. Muchos la dejan la carga al pastor o al hermano, o ya que ore en la iglesia. No es así, hermanos. No. Tú eres redimido de Dios.
Tú buscas cómo puedes arreglar las cosas para Dios, para tu vida. Y el amor es sufrido, hermano, sí, tenemos que sufrir. El amor es benigno, sí, tenemos que pasar por circunstancias que a veces nos tocan en la vida. Pero hermanos, más el fruto del Espíritu es bondad, gozo, benignidad, templanza, fe. No sé el orden, pero sí les digo lo que es el fruto del Espíritu, hermanos. Y sobre todo la fe que podemos tener en Dios. Pero primero es el amor, hermanos. El amor que tienes hacia Dios y hacia la iglesia que somos nosotros. Nosotros somos la iglesia, ese es el amor. Dios siempre nos está amando, hermanos, a que todas las personas que todavía no han dado ese paso de fe, que todos vengan al arrepentimiento, nos dice, ¿no? Amén. Pero también nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, muchas veces nuestro pastor nos hace recalcar. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos está diciendo que Él nos ha dado su gracia por medio de la fe que tenemos en Él. Y no dice que este don no es de nosotros, es de Dios, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyos y creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermanos, cuando uno dice buenas obras, realmente somos fieles y sinceramente delante de Dios haciendo buenas obras para las cosas de Dios. ¿O realmente mis obras están muertas delante de Dios? Nuestras obras van juntamente con ¿cuál? Con nuestros hechos, ¿no? Y dicen en las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios, entonces, hermanos, nos dice que debemos amarnos los unos a los otros. Comencé hablándole que Jesucristo es amor. Le hablé también que Dios es amor, en el cual ahora como cristianos Dios nos dice que el amor debe estar por delante en nuestra vida. Debemos amarnos los unos los otros. Entre las flaquezas que haya en la iglesia, hermanos, tenemos que amarnos y orar mucho por aquellos que flaquean delante de Dios. En Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque ellas estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Y así éramos nosotros, hermanos. Estábamos dispersados como ovejas sin pastor, pero realmente el Señor vino a nuestras vidas. El Señor vino a nuestras vidas y cambió nuestro pensamiento. Ahora somos hijos de Dios y en el cual pues andamos en las cosas de Dios. Pero en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
podamos decir, hermano, yo no tengo muchos bienes. No necesitas tener dinero o otras cosas, hermanos. Lo que debemos tener en nuestra vida es el amor que tenemos hacia el hermano, el amor que Dios nos ha dado para los unos con los otros. Pero también debemos darnos cuenta, hermanos, que hay muchos hermanos que tienen necesidad en esta vida espiritual, sobre todo espiritual, y nosotros debemos darle amor de Dios en esa persona, hermanos. Entonces Dios nos ama, hermanos, cuanto más somos privilegiados que Él nos amó primero. Él nos amó primero que nosotros. Y en cambio nosotros fallamos, no pensamos en todas las cosas que ha hecho Dios. Siempre pensamos, nuestros pensamientos van abarcando cosas que no agrada a Dios quizás, o nuestro pensamiento abarca cosas que no tienen, que refleja en mi vida las cosas de Dios. Yo no estoy pensando en las cosas de Dios, sino es que nosotros debemos estar pensando en las cosas de Dios. Muchos podemos decir, no, yo trabajo, tengo mucha carga, yo estudio. Todos tenemos cargas, hermanos, todos trabajamos, todos estudiamos, todos tenemos su tiempo para todo, dice la palabra del Señor, que hay tiempo para todo. Amén. Para el trabajo, para reír, llorar y para gozarme de las cosas de Dios. Amén. Todo hay tiempo, hermanos, amén. Amén. ¿Qué podría decirles yo, hermanos? Sería un juzgador delante diciéndole, hermanos, pues usted me está fallando en esto, usted está fallando en esto. ¿Me pondría como juzgador delante de ti, de ustedes? No puedo, hermanos, no puedo juzgarles. Pero sí tengo la plenitud de orar por todos ustedes. Tengo la plenitud de orar y clamar a Dios para que Dios cambie sus corazones, para que Dios cuide y le guíe y le ponga en primer lugar su vida hacia Dios. Eso debe ser nuestro deber, hermanos. El amor hacia nuestro prójimo es amarle con todo el corazón. Porque realmente si amamos, yo digo, ¿cómo puedes amar a medias? ¿Existe ese amor? No se llama amor. Esa es una mentirilla, hermanos. Ama a Dios y Él te va a responder grandes cosas que tú que menos te imaginas, hermanos. Amén. Él ha hecho grandes cosas en mi vida y muchas cosas ha hecho aquí en la iglesia y en los hermanos. Él nos rescató de un mundo perdido. Amén. Para glorificar su vida. Gracias. Te damos gracias, mi Señor, por el amor que tiene hacia nosotros. Y damos gracias también a nuestro pastor por el amor que tiene por las almas de esta iglesia. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Señor Padre, amado celestial, tú sabes, mi Señor, cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño, mi Señor, cómo está delante de ti, mi Señor. Padre, haz que se purifique en su alma, mi Señor, delante de ti, mi Señor. Padre, ayúdales a hacerles comprender de las malas cosas que no deben estar, esos hábitos malos, mi Señor. Nosotros no somos del mundo, mi Señor. Nosotros somos hijos de Dios, en el cual debemos ser obedientes a tu palabra, mi Señor. Padre, ayuda a mis hermanos y a mí, mi Señor, a luchar la batalla espiritual, mi Señor.
ti, mi Señor, cómo está delante de ti, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a reconocer, mi Señor, que estamos fallando delante de ti, mi Señor. Ayúdanos a pensar, mi Señor, en Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues a tu trono, mi Señor, para hallar oportuno socorro, mi Señor. Tu trono es grande, mi Señor, tu trono es limpio, mi Señor. Cuánto, mi Señor, rehúsan arrodillarse delante de ti, de tu trono, mi Señor, y pedirte perdón por sus actos, sus pensamientos, mi Señor. Padre, ayuda a esta congregación, mi Señor, que sea fiel hasta que tú vengas, mi Señor, y nos lleves en las nubes, mi Señor. Padre, ayúdanos, mi Señor, ayuda cada alma, mi Señor, cada alma que todavía no te conoce, no se ha entregado su vida a ti, mi Señor. Padre, tú quieres rescatarlo, mi Señor, de ese mundo perdido, mi Señor. Así como has hecho con nosotros, mi Señor, obra en ellos, Padre amado, obra en ellos, mi Señor. Tu palabra es poderosa, mi Señor. Háblales, mi Señor. Háblales, mi Señor. Te pido, mi Señor, que obres en cada alma, mi Señor. Rompe en su corazón esa inquietud, ese malestar, mi Señor. Tú sabes, Padre amado, cómo estamos delante de ti, mi Señor. Obra en ella, mi Señor. Padre bendito, Padre amado, te agradezco, mi Señor, en el lugar, Padre amado. Ayúdame, mi Señor, tanto en mi hogar, mis hijos, mis hermanos, amigos, familiares, mi Señor, a seguir hablando de tu palabra, a animarles que busquen de ti, mi Señor. Padre, te doy gracias, mi Señor, porque tu palabra es la que se expone, mi Señor, delante de ti. El apóstol Pablo, mi Señor, hablando, mi Señor, nos dice que todo me es lícito, pero todo no me conviene, mi Señor. Y así es, mi Señor, en el corazón de mis hermanos, mi Señor. Obra en ellos, Padre amado, obra en sus vidas. Y te sirvan fielmente a ti, mi Señor. Padre, yo te doy gracias, mi Señor.